Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este espacio de Mi alma tiene sed de este día. Bendecimos su vida, bendecimos todo lo que usted realiza, su familia, su esposa, sus hijos, a todos los miembros de su familia, y les agradecemos que nos permitan acompañarle a esta hora con el estudio de la palabra, que podamos reflexionar y meditar, amado hermano, en la palabra del Señor y crecer juntos, ¿verdad?, en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debemos de tener claro, amados hermanos, que la palabra que el Señor nos ha dejado tiene un propósito específico, un propósito claro, ya que nuestro Dios realiza planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, dice Jeremías capítulo 29, verso 11. Y bueno, nuestro compromiso, amados hermanos, como hijos de Dios, debería ser precisamente poderle dedicar un tiempo a la lectura de la palabra. Sé que hay ministros, ¿verdad?, hombres de Dios que se dedican tiempo completo a ello, pero también nosotros tenemos esa responsabilidad, amado hermano, y debemos de meditar en la palabra del Señor para que esto nos ayude, amado hermano, a ir madurando y ir alcanzando aquella estatura que el Señor desea que alcancemos, ¿verdad?, hasta que se grabe en nosotros, hasta que en nosotros se refleje la imagen del Hijo. Ese es el deseo de Dios. Así que esta noche vamos a continuar en el estudio de la palabra. Estamos en el Evangelio de Lucas y hoy quisiera hablarles sobre enfermedades mentales, espirituales y económicas. Es un tema que a veces no se trata, amado hermano, pero nosotros estamos tratando de abarcar todos los puntos de vista. Se lo menciono porque cuando nosotros hacemos énfasis en la sanidad, pensamos rápidamente, amado hermano, en la sanidad del cuerpo. Una lesión, un golpe, una afección en algún órgano, en alguna corrección, una deformación. Eso es lo que pensamos en la sanidad. Especulamos o nos imaginamos que es sobre alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Esa es la salud física. Pero fíjese, amado hermano, que también hay problemas de salud mental y hay problemas de salud emocional y hay otros problemas de economía que se pueden también clasificar como una enfermedad. Entonces hoy, pues meditando un poco en este tema, amado hermano, que hemos venido desarrollando en las últimas semanas, en el Evangelio de Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante, hay una parábola. Yo sé que es una parábola de las más famosas, amado hermano, que hay en el Evangelio, si es que usted me permite esa expresión, o es una parábola que mucha gente conoce. Es una parábola que habla sobre el hijo pródigo. Pero yo quisiera hoy, amado hermano, con su atención, con su cuidado, y que juntos vayamos meditando en la palabra de Dios, que aquí hay un cuadro que Lucas deja y que nosotros debemos de ir examinando. Debemos ir desgranando, si usted me permite la expresión, debemos irlo analizando con el propósito, amado hermano, de obtener las perlas preciosas de la palabra del Señor. Y bueno, empezamos con la lectura, verso 11 del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, el cual dice: también dijo
un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Vamos a dejar ahí esta porción primero, amado hermano, y vamos a ir examinando varias cosas. Esta parábola, amado hermano, nos habla ya de entrada de un padre o un hombre que tenía 2 hijos, es decir, un papá y 2 hijos. Ya ahí nos habla de que por alguna circunstancia, amado hermano, la parábola no hace referencia a ningún ente femenino, es decir, no había mamá, no hay ahí una aparición ya sea de una esposa o de alguien que estuviera ocupando ese puesto. Yo sé, amado hermano, que en la interpretación que muchos manejamos de esta parábola que ha bendecido nuestra vida es de que la parábola habla de Dios. De hecho, hay un ministro muy amado que ya está en la presencia del Señor, que él mencionaba que su parábola favorita era esta, en virtud de que esa parábola le hablaba del amor de Dios a él, y creo que a todos nos ha hablado del amor de Dios. Pero hoy, amado hermano, estudiando otro ángulo de esta parábola para que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual, debemos de analizar, amado hermano, que a veces en la vida hay situaciones que se dan, miembros de la familia que tienen que partir por causa de una enfermedad, de un accidente, o porque se apartan del camino, ¿verdad? Buscan otro rumbo y dejan el núcleo familiar, dejan el plan de Dios, ¿verdad? En este tema yo creo que muchos, amado hermano, deberíamos de meditar fuertemente, sobre todo en este último tiempo, porque la familia es un proyecto de Dios, es algo que Dios diseñó, es algo que Dios estableció desde el principio, desde el capítulo 1, verso 26 en adelante. Vemos que Dios planificó la familia y la desarrolló, y Él fue el precursor, amado hermano, de la familia, y fue muy claro en poner quiénes iban a ser los componentes, un hombre, una mujer y la descendencia de los mismos. Ahí está claramente establecido, amado hermano, el formato, si usted me permite la expresión, el modelo o el diseño bíblico de lo que Dios estableció. Y bueno, vemos acá que en ese momento, amado hermano, hubo influencias. Ese es el primer tema que yo quisiera hablar. Influencias. De alguna manera, amado hermano, los hijos de este hombre se vieron influenciados, a tal punto que el menor le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Fíjese, amado hermano, que en este tiempo, sobre todo, se ha proliferado, ha crecido bastante, amado hermano, esa influencia negativa que hay de otros factores externos que aconsejan, entre comillas, ¿verdad? O que
hablan a la juventud diciéndole que su padre o su mamá son sus enemigos y provocan la división familiar. Eso, amado hermano, a veces enferma la mente. Hay ciertos programas, amado hermano, de televisión o de radio o música que enferman la mente de las personas. Hoy en día, más que nunca, amado hermano, encontramos música que más bien parecieran ritos satánicos o cuyo contenido no es edificante. Contenido que impulsa la inmoralidad y contenido que impulsa a ser uno grosero, abusivo, que exalta, hermano, de alguna forma el lenguaje soez, el lenguaje grotesco, el lenguaje que denigra, y todo eso muchas veces contamina y enferma la mente de las personas. Hay personas, amado hermano, que están enfermas mentalmente. ¿Por qué? Porque la recepción de lo que hay en ellos o de lo que les llega a ellos es contaminante. Y ese es un peligro, amado hermano, que a veces nosotros como padres ignoramos. Nosotros tenemos la bendición de poder tener a nuestros hijos cuando tenemos un matrimonio fundamentado o a pesar de las dificultades con cierta solidez, de poder criar a nuestros hijos. Están con nosotros cierta edad, cierto tiempo, y en ese tiempo, amado hermano, están bajo nuestro cuidado y nosotros los atendemos casi que las 24 horas, y somos nosotros los que de alguna manera les restringimos ciertas cosas, pero también tenemos el problema que a veces por no discernir les permitimos que ingresen ciertas cosas también. Y le menciono esto porque a partir de cierta edad nosotros les damos como que cierta libertad y ellos empiezan a recibir influencias extrañas, influencias ajenas, influencias que a veces nosotros no examinamos, o que ellos a veces realizan en un momento en que no estamos nosotros ahí en casa, o que tenemos que realizar alguna actividad. Y entonces ellos vienen y desarrollan esas influencias y lamentablemente a veces no nos las comparten porque nosotros cerramos la puerta de la comunicación. Entiendo que a veces llegamos cansados, que a veces llegamos agotados, que a veces llegamos con ciertas preocupaciones o afanes de lo que nos ha ocurrido en el trabajo o en la actividad que realizamos, o inclusive dentro de la misma casa, que nos apartan un poco de brindarle la atención a nuestros hijos. Y entonces, amado hermano, ellos empiezan a escuchar música de otro tipo, empiezan a ver programas de otro tipo. Ahora con el internet les llega cualquier clase de contenidos, amado hermano, y eso contamina la mente de nuestros hijos a tal punto que se enferman. ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento hemos sembrado valores, principios, si hemos tenido la bendición de que ya éramos cristianos cuando nuestros hijos nacieron, pues en algún momento los hemos cultivado, los principios del evangelio. Pero cuando esas otras influencias llegan, los van apartando, amor, los van alejando. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, nuestro hermano Pablo, el apóstol del Señor, escribe a los Gálatas, una iglesia que él fundó muchos años antes en Galacia, y les dejó bien cimentados, les dejó indicados los principios del evangelio, y estuvieron caminando en esos principios. Llegó un momento en que ellos, por otras influencias, por influencias ajenas, por influencias externas, amado hermano, ellos se empezaron a apartar del camino de Dios. Ellos de repente empezaron ya con cosas que no eran correctas, y empezaron inclusive a caer de la gracia, como dice ese mismo libro. Entonces el apóstol Pablo les escribe, ¿verdad?, con el objetivo de hacerlos recapacitar
y llamarles la atención para encarrilarlos, amado hermano, en el camino correcto. Y entonces empieza en el capítulo 3, verso 1, dice: oh Gálatas insensatos. Y hace una pregunta: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, haciendo énfasis, amado hermano, en que nuestro Señor Jesús ya había sido presentado como el Salvador y que Él murió en una cruz para perdonar, o para que nuestros pecados, mejor dicho, fueran perdonados, ¿verdad? Él murió en esa cruz para redimirnos. Entonces Él ya les había mostrado eso, pero llama la atención pues que en otras versiones que usted puede ahora accesar fácilmente, de Gálatas capítulo 3 verso 1, hay versiones que dicen: ¿quién nos hechizó? ¿Quién los influyó? ¿Quién les enseñó? Que es otra de las preguntas que precisamente también Dios le hizo a Adán. Fíjese que ese es el problema de las influencias, amado hermano, que a veces afectan nuestro pensamiento y nuestro actuar. Viene muchas veces del lado del enemigo. En Génesis capítulo 3, siguiendo ya otra vez un poco más atrás en cuanto al texto bíblico, ¿verdad? Porque está yéndose hasta los orígenes, hasta los comienzos. Usted ve que una de las preguntas que Dios le hace al hombre, y no lo hace porque Dios ignore, amado hermano, no. Yo tengo un tema que, si me permite, se lo voy a compartir en otra ocasión, que se llama las preguntas de Dios. Y Dios hace preguntas no porque no sepa, sino porque obviamente lo que Él desea es que nosotros reflexionemos, ¿no? Y es precisamente el objetivo de los exámenes y de las pruebas, que esas preguntas que a veces nos llegan en nuestra vida nos ayuden a crecer, a desarrollar, a madurarnos. Ese es el propósito de las preguntas, ese es el propósito de los exámenes. Un buen maestro, amado hermano, le va a hacer a usted una pregunta no para avergonzarlo, ni para denigrarlo, ni para hacerlo sentir a usted como alguien que no sabe, sino le va a hacer la pregunta con el objetivo de que usted reflexione y aprenda, madure. Y precisamente Dios le hizo esa pregunta a Adán. Le hizo dos preguntas. La primera es: ¿dónde estás? Para que él se ubicara, para que él reflexionara y dijera: pues sí, ¿dónde es que estoy? Pues estás en un lugar donde Dios te puso, porque obviamente en ese momento todavía estaba Adán en el jardín, y el que lo había puesto ahí en el jardín del Edén, o en el huerto del Edén, era Dios el que lo había puesto ahí. Entonces, recordar quién lo puso ahí, por qué lo puso ahí. Ese era el objetivo de la pregunta. Y la segunda es cuando Adán le dio una respuesta y le dio la equivocada, porque obviamente a veces nosotros nos equivocamos en las respuestas porque hablamos más rápido de lo que pensamos. Y le dijo: es que escuché que estabas aquí en el huerto y me escondí. Y entonces viene Dios y le hace la pregunta: y me escondí porque yo estaba desnudo. Esa es la respuesta. Y entonces viene Dios y le hace la otra pregunta para reflexionar, para que él reflexione. Y le dijo: ¿y quién te enseñó? Y esa misma pregunta está en Gálatas 3 también, solo que en otra forma de redacción, pero es la misma. ¿Quién les enseñó a ustedes? ¿Quién les dijo a ustedes? Y entonces, amado hermano, nosotros nos tendríamos que preguntar: ¿quién le enseñó a este joven que él tenía que pedirle a su padre la parte de los bienes que le correspondía? Ahora usted me dirá: hermano, pero mire, es que eso es algo normal. No, eso no es normal. ¿En qué sentido? En que la cultura, amado hermano, usted como padre, y eso ha sido siempre, usted como padre va atesorando, y cuando usted pues ya considere que sus fuerzas lo están abandonando, porque usted está pasando por alguna situación que le va a impedir continuar al frente de sus actividades, usted viene y realiza lo que se llama un testamento.
una expresión de su voluntad, y ahí distribuye usted la forma en que se van a continuar realizando las actividades, de a cargo de quién las va a dejar, porque usted ya reflexionó y vio cuál es verdaderamente el talento o la forma en que su hijo puede manejar ciertas cosas. Entonces, obviamente, si su hijo no tiene experiencia en las finanzas, usted no lo va a dejar al frente de las finanzas, amor. Si su hijo es buen administrador, pues obviamente a él lo va a dejar al frente de la administración, a otro lo va a dejar al frente de otra tarea, porque usted va viendo conforme el tiempo la forma en que ellos se desenvuelven y el interés que ellos tienen en realizar esas tareas. Porque usted no me va a negar, amado hermano, que por ejemplo, poniéndole un ejemplo, aquí usted tuviera un negocio familiar muy próspero, que primero Dios así sea, y cual usted le da buenos rendimientos, usted ha ordenado con su esfuerzo y con la ayuda de Dios, primeramente, ¿verdad? Con la bendición de Dios, con la guía de Dios, usted la ha organizado de tal manera que tiene departamento contable, departamento financiero, departamento de ventas, de distribución, de logística, etcétera, de todos los departamentos que una empresa puede ir desarrollando, y de pronto usted ve a su heredero, a su hijo o a su hija que no tiene interés en ese negocio familiar, amado hermano, pues usted no le va a dejar el negocio a él, pues definitivamente, porque usted tiene que tomar en cuenta que el negocio familiar, ese negocio que el Señor le ha dado, ha sido instrumento para bendecir no solo a la familia suya, a sus esposas, a sus hijos de primera línea, sino que también ha beneficiado a otras familias. No sé, pensemos en un número de familias ahí que son los que están ahí, digamos, de cada trabajador que usted tiene, usted está bendiciendo a una o dos familias de repente, al darles trabajo, al darles oportunidad de desarrollo, de crecimiento, está bendiciendo a su país, ¿verdad? Porque obviamente esa actividad comercial o industrial o la que usted realice genera impuestos que usted paga, y que al final la entidad estatal debe distribuir entre todos y cada uno de los habitantes para la construcción de carreteras, para la edificación de hospitales. Entonces, amado hermano, es algo que beneficia a muchas personas, y usted no lo puede dejar en manos de alguien que no le muestra interés y que de repente lo que va a hacer es cerrarlo, o que lo va a vender a una persona que tal vez ni siquiera lo va a administrar de una buena manera. Entonces son cosas que usted debe de considerar y que debe analizar, y que para ello por eso tiene un tiempo útil de vida. Entonces, amado hermano, aquí pues prácticamente es una falta de respeto, porque los bienes, y sobre todo en la cultura del Medio Oriente, que es donde se origina el texto bíblico, amado hermano, los bienes se heredaban a la muerte del padre. En otras palabras, le estaba diciendo este hijo a su padre: muérete, o mira, yo no puedo esperar a que te mueras, yo lo que necesito es disfrutar la vida. Y usted sabe, amado hermano, que a veces nosotros tenemos que ponerle cierto freno a nuestros hijos, porque si alguien tiene que conocer bien a sus hijos, es usted. No los tiene que conocer el vecino, ni el maestro, ni el amigo, no, los tiene que conocer usted. Y usted es el que tiene que saber exactamente, amado hermano, qué puede esperar de su hijo, si su hijo ya ha adquirido cierta madurez. Y obviamente, amado hermano, nosotros a veces por la experiencia nos damos cuenta a veces de nuestros propios errores. Hoy pues el Señor nos ha ayudado a ir corrigiendo muchos, y quizá tenemos un buen trabajo, tenemos estabilidad, tenemos ingreso, tenemos renombre, pero al principio no fue así. Usted como joven se equivocó, usted como joven falló en algunas cosas, y usted quiso haber tenido a alguien que lo aconsejara, alguien que lo guiara, alguien que le encaminara para que usted pudiera obtener en su juventud lo que ahora tiene en su vejez. Pues esa función, esa carencia que usted tuvo en su tiempo, ahora usted la tiene que aplicar a sus hijos y poderles hablar y decirles: mira, hijo, eso que tú haces no está correcto por esto, por esta razón, por este motivo, por esta circunstancia, y también, amado hermano, irlo encaminando, porque seguramente usted ya probó el fracaso
Y yo sé que hay una nueva teoría, una nueva tendencia, si usted me permite, de a veces decir, no, hay que dejar que los hijos tengan sus propios fracasos. Bueno, a veces sí es necesario también hacerles ver a ellos que sus decisiones o sus arrebatos que a veces tienen sus consecuencias, pero usted debe de guiarlos primero. Usted lo hizo en el principio, usted tal vez por su inexperiencia, por no querer recibir consejo, por creer que usted todo lo sabía, fue y fracasó en alguna circunstancia. Bueno, usted ya tiene esa experiencia, entonces transmítala. No hay mejor cosa que poder aconsejar uno basado en la experiencia y hacerlo no con odio, ni con amargura, ni con resentimiento, sino hacerlo con amor y máxime si son sus hijos. Porque yo por lo menos estoy convencido, amado hermano, y con el largo de los años lo he visto, que ningún padre, por muy malo que este haya sido, si usted quiere hasta fue ladrón, si usted quiere fue marihuano, si usted quiere fue de lo peor, nunca tiene malos deseos para cuando tiene un hijo. Al contrario, lo que él desea es que ese hijo no cometa los mismos errores que él cometió. Es más, muchas veces lo sacan de ese ambiente donde él se crió, ambientes de violencia, ambientes que estuvieron contaminados, porque él desea que su hijo esté mejor, que sea mejor que él. Y entonces ese mismo deseo debe tener usted, y cuanto más usted no crea que tenga el deseo de Dios de que nosotros seamos mejores. Entonces, amados hermanos, debemos de ir viendo qué influencias hay que están llegando a nuestros hijos y que están enfermando sus pensamientos. Para ello, amado hermano, yo le invito a que usted se siente y hable con sus hijos. Que usted, amado hermano, tenga ese valor de enfrentarse con sus hijos, de que usted haga el tiempo y se siente y hable con ellos y los escuche y se dé cuenta de lo que hay en su corazón, porque hay un principio en la palabra, amado hermano, muy precioso que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado y que está ahí. Por eso le digo que nosotros debemos de ser lectores continuos y asiduos de la palabra, y dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted siente? Sea platicar con sus hijos y escúchelos atentamente, escúchelos sin el afán de juzgarlos, sin el afán de humillarlos, sin el afán de querer demostrar que usted es más que él. Lo que usted escuche como un padre lo escucha. Debe de escuchar a sus hijos así como Dios nos escucha, hermano. Porque en la oración nosotros nos comunicamos con Dios, y Dios es muy lindo, que Él, siendo el Todopoderoso, aparta un tiempo para usted, para mí, para todo el mundo, y nos escucha atentamente, hermano. El problema es que a veces nosotros no dejamos hablar a Dios. A veces nosotros nos hincamos ahí, oramos y le tiramos como que somos ametralladoras o cohetes en Navidad nuestra cantidad de peticiones, súplicas, y algunas muy hasta intercediéndose por hermanos. Y qué bueno, hermano, y le bendigo en el nombre de Jesús, pero termine, quédese en silencio y escucha a su Padre, porque también Dios quiere hablarle a usted y quiere hablarme a mí, pues. Entonces, amado hermano, siéntese y escucha a su hijo, y entonces usted se va a dar cuenta. Usted tiene que tener ese radar, y no se tiene que dar cuenta cuando pasen este tipo de situaciones, pues. No cuando usted tenga una confrontación con sus hijos, o si usted está teniendo confrontaciones, amado hermano, pues usted, como espiritual, como maduro que es, como hijo de Dios avanzado en conocimiento de la palabra, usted tendría que venir y sentarse a hablar con sus hijos de todos modos. Solo que ahora va a tener que aplicar tal vez una medida correctiva, pero lo va a tener que hacer con sabiduría, entendimiento, y sobre todo con bastante oración, con haber pedido consejo oportuno a Dios o al ministro que Dios haya delegado para aconsejarlo a usted. Pero solo así usted va a poder detectar cuál es el grado de contaminación que hay en su casa, qué ambiente predomina, hermano. Mire, hermano, también nosotros como hombres de casa, como responsables de casa, y esto va para tanto el varón como para la mujer, porque aquí no
No quisiera yo, amado hermano, que todos se tiren la chibolita, sino que al final todos asumamos la responsabilidad. También debemos de analizar qué es lo que estamos permitiendo que entre en nuestra casa. Yo sé que a veces uno dice, voy a ver una mi película, voy a ver una mi serie, voy a ver esto, voy a ver una novela, etcétera. Y a veces, amado hermano, cuando sentimos la influencia de ese programa, de esa serie, de esa novela, está predominando en nuestra casa. Por eso, bueno, preguntarles. Hoy vuelve a hacer eco en esa pregunta que Dios está recalcando ahorita, que créame que no la había visto, no la había analizado, no la había puesto ni como parte del desarrollo del tema. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que así debes de hacer esas cosas? Y la pregunta que yo les estoy sintiendo ahora en mi corazón más fuerte y que se la quiero compartir a usted porque me está contristando, amado hermano, me está confrontando, es ¿y por qué a mí no me has preguntado? Y si lo haces, sería la tercera pregunta. Y si lo estás haciendo porque piensas que yo te lo enseñé, ¿dónde está en la palabra? Porque nosotros deberíamos de ser hombres y mujeres de la palabra, del libro, del texto bíblico, hermano. No es que estemos brindando culto a la Biblia, no, sino que entendemos que ahí está la palabra de Dios, la voluntad de nuestro Padre está ahí. Y debemos de entonces meditar en ella, reflexionar en ella, analizarla, verla, Señor, si verdaderamente estaré haciendo lo que tú quieres o estoy haciendo lo que a mí me da la gana. Señor, ¿te estoy agradando o me estoy agradando a mí? ¿Verdad? Y entonces, amado hermano, este hijo le faltó el respeto a su padre. Y dijo, en otras palabras, le dijo, yo no estoy dispuesto a esperar a que tú te mueras para disfrutar de la riqueza. Yo quiero que me la des. Me la des ahora. Y este padre, amado hermano, no sé, y por culpa, por querer complacerlo, no sé cuál realmente fue su motivación. Pero él vino y se las dio. Él dijo, bueno, te voy a complacer, te lo doy. Pero resulta que días después, amado hermano, este joven dice que juntó todo y se fue. Me fue y fue a desperdiciar los bienes a otro lugar. Entonces, amado hermano, aquí vienen algunas enseñanzas, ¿verdad? La primera es, ¿será que cuando nosotros tomamos una decisión, amado hermano, estamos conscientes de las consecuencias que esta decisión puede tener? Aquí vemos esa situación, amado hermano. Tal vez si su hijo le está pidiendo algo y algo usted, en lugar de analizarlo, de meditarlo, de convencerlo, de pedir consejo, usted viene y cede ante esa petición y viene y se lo concede a su hijo. ¿No será que usted le está haciendo más mal que bien? Número 2. ¿No será que, hermano, que esa mala influencia por nosotros no detectarla, lo que estamos haciendo es que nuestros hijos se vayan a la perdición? Y número 3, que es un poco devocional, que yo le invito a que usted lo reflexione, ¿verdad? Y que lo busque en la palabra. ¿No será que a veces por los deseos que hay ocultos en nuestro corazón es que Dios muchas veces nos pone un freno y no permite que nosotros recibamos ciertas cosas? Porque fíjese que acá este hijo se fue. Este hijo al final resultó fragmentando o separando una familia, que ya estaba fragmentada, por lo que le comenté al inicio, ¿no? Porque no se menciona a la mamá, o sea, ya había carencia de uno de los miembros de la familia.
Y ahora, con esta situación de que el padre decidió y se dio a la presión, amado hermano, ¿no será que nosotros estamos siendo manipulados de alguna manera? Estamos cediendo a las presiones de nuestra familia para cosas que tal vez no son adecuadas. Entonces, amado hermano, viene este joven y se fue y dice que se apartó y fragmentó, dividió esa familia. Y fíjese, amado hermano, que hoy en día estamos viendo esa situación. Hay muchos hombres y mujeres que han profesado la fe, pero se han ido. Vinieron y le dijeron a Dios: mira, Señor, yo quiero que me des esto. Y algunos pues lo recibieron, algunos no. Mostraron rebelión y se fueron. El punto es de que aquí se mostró una actitud rebelde. Y entonces, amados hermanos, se van y se van a pecar. Se van a vivir perdidamente, como dice en el Evangelio de Lucas, para ponerlo bíblico. Pero hay gente que se está yendo a pecar, hermano. Gente que ahora usted los vio hasta servir, hermano. Gente que usted vio hasta predicar. Y que de alguna manera al enemigo, seguramente el enemigo los influyó, los enseñó, los ministró, y ellos se dejaron tomar. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos, amado hermano, y que se lo quiero expresar con todo mi corazón ahora, sin el ánimo de ofenderlo, pero que nos reflexionemos y que verdaderamente meditemos, es: ¿no será que nosotros, en lugar de verdaderamente de ser usados por Dios, estamos permitiendo ser usados por el enemigo? Porque fíjese que hay hombres, como le digo, y mujeres que sirvieron, que tuvieron puestos importantes dentro de la iglesia, incluso están ministros, que ahora se han ido a provincias lejanas, como es el texto, y se han ido a pecar. Gente que antes estaba en los retiros ahí sirviendo la cena del Señor, ministrando a los hermanos, predicando la palabra, ahora se han ido y ahora publican fotos en sus redes sociales de la situación que están viviendo, y que verdaderamente debe ser triste, y que a nosotros nos debería de conmover, y que nos debería de hacer doblar las rodillas y orar y pedir, clamar, suplicar para que esos hijos que se han ido regresen. Porque, como le digo, yo lo invito, hermano, reflexionemos. ¿No será que estamos permitiendo que sea el diablo el que nos use, que sea el enemigo el que nos use, más que Dios? ¿No será que nosotros no estamos fundamentando, amado hermano, nuestra vida en la palabra del Señor, nuestras experiencias con Dios? Porque yo quisiera aclararle, amado hermano, que nosotros no somos una religión. Si nosotros estamos pensando que el cristianismo es una religión, estamos equivocados, amor. El ser evangélico es una religión, estamos equivocados. Porque nosotros, en primer lugar, tenemos una relación con un Dios vivo. Con un Dios vivo. No un Dios muerto, amor. Es un Dios vivo. Y por lo tanto, si está vivo, Él demanda. Él exige. Él pide, amado hermano, que nosotros estemos constantemente, amado hermano, buscando su rostro. Y deberíamos, amado hermano, de tener esa conciencia y de no olvidarnos de esa demanda que tenemos. Nosotros no vamos a la iglesia por costumbre, ni por rito, ni para satisfacer un reclamo en nuestra conciencia o para agradar a X o Y personas. Nosotros vamos a congregarnos porque vamos a recibir de Dios junto con nuestros hermanos, pero nosotros también podemos recibir de Dios todos los días, constantemente, si nuestro Dios no está vivo. Nuestro Dios está vivo y no está limitado, la expresión que quería decirle. Es decir, nuestro Dios no solo se mueve en la iglesia, pues. Nosotros no es que nosotros le hagamos el favor, perdonen la expresión, pero nosotros no le hacemos el favor a Dios de ir el domingo, irlo a ver. Y ahí el domingo nos bendice, o el día de culto, y luego ahí se queda y nosotros nos vamos para nuestra casa. No, eso es así, hermano.
Dios está con nosotros todo el tiempo. Y si nosotros anhelamos tener una comunión con Él y verdaderamente queremos demostrar que lo amamos, entonces Él nos está viendo todo el tiempo. Y entonces este muchacho, amado hermano, se fue influenciado, se fue. Ya le saqué la herencia de mi papá, ahora me voy. ¿Por el consejo de quién, amado? Eso es tener una enfermedad en la mente, pensar que los papás son los enemigos, que yo no soporto estar con ellos, que la familia es algo difícil. Es eso, amado hermano, lo que debemos de meditar. ¿De dónde estamos recibiendo esa enseñanza? Y fíjese que a veces el enemigo se empeña, amado hermano, en que, la verdad es que no es que se empeña, sino que él está haciendo su trabajo, pero los que no estamos haciendo nuestro trabajo somos nosotros, la iglesia. Porque el enemigo a veces se logra meter a los hogares cristianos y empiezan a aparecer frases como: ¿por qué no nos damos un tiempo? ¿Por qué no nos separamos? ¿Por qué mejor no me voy de la casa? Es que ya estoy cansado, cansada. Hermano, perdone, pero esas frases solo pueden venir del infierno. Y si estamos experimentando problemas en nuestra casa, la iglesia debería tener la capacidad de tener hombres y mujeres de Dios debidamente preparados, con ética, con valores y con principios que puedan ayudar a los hermanos, y los hermanos tener el valor de ir y exponer cuál es la circunstancia que están viviendo, para que, guiados, ministrados bajo los principios de la palabra de Dios, con ética y con responsabilidad, los hogares se restauren y continúen adelante. Y tener claro, amado hermano, que la administración no es ir a sentar a dos personas para que ahí se tiren los platos enfrente del ministro. Por eso le digo, esas influencias diabólicas que tenemos, amado hermano, que la gente piensa que la administración es como ver los programas de la señorita Laura, o programas de quién tiene la razón, o programas como Casos Cerrados. Ellos piensan que así es la administración, que el ministro tiene que estar en medio y dejar que se somaten ahí para decirle: usted tiene la razón, usted no. Eso no es la administración. Verdaderamente, amado hermano, nosotros deberíamos de pedirle perdón a Dios por esas ideas tontas que a veces tenemos, y que cuando vayamos y pidamos administración sepamos que lo que vamos a ir a hacer es presentar nuestro caso ante un hombre que, con la ayuda y guianza del Espíritu Santo, nos va a dar una luz. Pero no se trata de ir a avergonzar al otro, pues. Y si usted tiene dudas de cómo es la administración, acérquese y pregunte: amado hermano, ¿cómo es la administración? No se ande imaginando que es de que yo voy a llevar del pelo a mi esposo o a mi esposa y le voy a ir a somatar enfrente al ministro para que el ministro se dé cuenta y me dé a mí la razón. No, eso no es. Y esto pasa con los hijos, y eso también hay que hacerlo con los hijos. Porque este hijo se fue, y hay mucha gente que se está yendo, hermano, que se está yendo a perder por causa de las malas enseñanzas. Y el enemigo está trabajando. Mire, hermano, hay dichos que a veces se dicen, y que a veces uno no le pone atención, pero que son muy ciertos. El enemigo no para de trabajar. El chance de él es acusar a los hermanos, causar daño, mentir, etcétera, etcétera. Y él lo hace todos los días. Y nosotros, cuando nos preguntamos nuestras obligaciones como creyentes y las examinamos, nos damos cuenta que nosotros ni siquiera, hermano. A veces, hermano, no nos damos vacaciones. Hoy no voy a la iglesia porque me duele la cabeza. No, hoy no voy a la iglesia porque no está el ministro X. Hoy no voy a la iglesia porque está muy floja la alabanza. Hoy no voy a la iglesia por esto, no voy a la iglesia. Y uno pone, mire, para no servirle a Dios, nosotros somos buenos para sacar pretextos. Pero cuando están lloviendo en la casa, y no hay lluvia de bendiciones, sino que hay lluvia de problemas, entonces ahí sí nos acordamos. Ahí sí se nos olvida que nos duele la cabeza, o que no tenemos carro, o que no sé qué, porque ahí sí vamos corriendo a buscar la ayuda de Dios
Pero es parte de nuestra dejadez, amado. El evangelio es el que debería andar progresando poderosamente, pero no. Porque nosotros muchas veces somos muy dejados, amado. Nosotros también tenemos enfermedad de negligencia, de pereza. Y entonces, amado hermano, este hijo se quedó sin nada. Y hasta ese momento fue que él empezó a reflexionar. Esa ida a ese país lejano donde él perdió todo y donde tuvo que ir a apacentar cerdos. Mire, fue una región tan lejana, hermano, seguramente fue fuera de Israel. Tal vez fue una región donde todavía habían extranjeros, como Gadara, por ejemplo. Porque los cerdos, usted sabe que en la palabra del Señor son animales inmundos. Por lo tanto, no se les podía apacentar. En Israel no debían haber cerdos, en otras palabras. Pero él se fue tan lejos, amado hermano, que lo mandaron a apacentar cerdos. Coches, diríamos aquí en Guatemala, ¿eh? Nuestros hermanos mexicanos que escuchen coche piensan en un automóvil, pero no, aquí estamos hablando de un cerdito, de un animal. Y entonces, amado hermano, mire la condición a la que este joven llegó, pero todo llegó, o todo eso comienza porque nuestra mente está enferma. Y hay también enfermedad económica, porque no se puede administrar bien. Amado hermano, nosotros las decisiones que a veces tomamos tienen consecuencias. Y a veces nosotros tenemos un futuro prometedor, pero lo echamos a perder por nuestras malas decisiones. En nuestro aspecto financiero, que es algo que cuesta platicar, hermano, porque yo lo entiendo, hermano. Mire, yo no me voy a venir a presentar ante usted como un experto, como alguien que no se ha equivocado, porque en el área económica yo creo que todos los matrimonios hemos tronado, hemos fallado, y sobre todo los varones a veces tomamos malas decisiones que afectan a nuestra esposa, que afectan a nuestros hijos, y hemos pasado por situaciones en las que a veces no hay para pagar el alquiler, no hay para pagar el colegio, no hay para pagar los gastos, no hay para pagar, amado hermano, comida. Eso es bien difícil. Y eso pasa porque a veces nuestra administración financiera, amado hermano, nosotros no la ejecutamos con responsabilidad. Muchos hemos aprendido a manejar más o menos el dinero, le digo ya, pero a paso de mucha, o a costa de mucho error, a costa de mucho problema, a costa de muchas situaciones que han lastimado a los que amamos, hermano. Y ahora, gracias a Dios, ya hemos logrado salir. Pero ha sido un proceso difícil, hermano. ¿Y no será que en nuestro hogar, hermano, también por esa enfermedad económica de administrar malos recursos tenemos líos, tenemos pugnas internas? ¿Será que nuestra administración no es la adecuada, no es la correcta? ¿Será que nosotros estamos siguiendo los principios bíblicos o no? Porque fíjese, amado hermano, que muchas veces los problemas en el hogar, una parte, casi no todos, pero sí una parte considerable de ellos, se debe a problemas económicos. Matrimonios que se separan por las constantes discusiones acerca de la administración del dinero. Porque a veces el recurso no se distribuye de una manera que pueda suplir las necesidades que hay, o a veces la prioridad es pagar los gastos,
porque a todos les afecta eso, hermano, que no estén pagando los gastos. Yo creo que a nadie le gusta que les llamaran para correr el teléfono, o que le corten la luz, o que le prohíban el ingreso a los hijos por la falta de pago en las colegiaturas. Yo creo que a nadie le gusta, hermano, a nadie. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido muy afectados por eso. Pero a veces el solo estar pagando los gastos y estar pagando los gastos también afecta, ¿no? Hay personas que se quejan porque no tienen un tiempo para compartir, o porque no pueden salir a comer, o porque no se pueden comprar X o Y cosa. Y todo eso se deriva, hermano, de la administración económica. Y bueno, no les voy a dar una clase de finanzas, sino lo que yo quisiera es que todos reflexionemos un poco en el problema, que no será que nuestra economía está enferma. Necesitemos de la meta, porque aquí yo veo, amado hermano, que parte de la pugna también no solo tiene que ver las influencias, sino también la pugna o la lucha o la división empezó por problemas económicos, porque los hijos estaban peleando al padre su parte del dinero, y aquí el promotor fue el menor, pero el mayor también estaba de acuerdo con él, porque yo no veo aquí en la parábola que el mayor haya protestado y le haya dicho: ¿cómo se te ocurre pedirle el dinero a mi papá? Porque eso se supone que debería ser la postura del maduro. No, él estaba de acuerdo, mandó al pequeño, porque seguramente él decía: tal vez como es el pequeño, se consentía a mi papá y mi papá no se lo va a negar. Tampoco vemos acá que él haya dicho: no, padre, yo no tengas pena, a mí no me des mi parte, yo no la necesito ahora, cuando tú consideres que es oportuno que me la den, la recibo, papito. No dijo nada de eso tampoco. Él también la recibió. Entonces había pugna económica por la enfermedad económica, y había pugna por la influencia, y vemos que los dos estaban influenciados de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el menor, cuando pudo, tomó toda su parte, la canjeó por efectivo y se fue lejos. Él dijo: yo dejo esta familia y me voy. Tal vez pensó que la riqueza le iba a durar eternamente, ¿no? Nunca se puso a pensar que la riqueza que habían acumulado era el fruto del trabajo de muchos años del papá, de la buena administración, de gente que trabajó con él. Como le digo, que ponerle el ejemplo de la industria o los negocios familiares, ¿verdad? A veces llega uno a la altura del tiempo que tiene, pero muchos años de inversión, hay muchos años de siembra, muchos años de trabajo, de madrugar, de desveladas, de muchas veces sacrificar algunas cosas. El mayor también se va a influenciar de alguna manera un poco equivocada, porque él vino y se quedó con el dinero, lo guardó, o sea, él se quedó en la casa del padre, pero estaba distanciado del padre también, y viene y le reclama al padre. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Se siente ofendido. Ya le habían dado una parte de la herencia, él ya la tenía, y todavía se siente ofendido. Entonces, amados hermanos, debemos de monitorear. La invitación es que veamos si en el aspecto de la influencia que nuestros hijos están recibiendo es o no correcta. Amado hermano, en algún momento pongámonos a escuchar qué es lo que nuestros hijos demandan, qué es lo que nuestros hijos están escuchando, qué es lo que nuestros hijos están aprendiendo. Y fíjese, amado hermano, que para ello nosotros tenemos que ser exigidos, o somos exigidos, mejor dicho. Porque a veces nosotros nos excusamos: es que como yo no sé de tecnología, hermano, es que yo no sé de esto. No, eso nos lo debemos de quitar. Nosotros somos los que debemos de ir adelante. No sabemos inglés, aprendamos. No sabemos de tecnología, aprendamos. Es que ya estoy grande, hermano.
es que no se me quedan las cosas. Si con esa administración que usted se está dando, pues obviamente usted mismo es el que se está limitando, pero nuestro Dios nos ha dado capacidades extraordinarias, porque por ejemplo Filipenses 4:13, yo sé que el contexto, o sea, sin sacar el verso fuera de contexto, yo sé que el contexto habla de que Pablo tuvo unas limitaciones económicas y tuvo tiempo de abundancia y tiempo de limitación, tiempo en que los hermanos le mandaban ofrendas, tiempo en que los hermanos no se acordaban del apóstol, le tocó trabajar, y él dice: yo sé vivir en escasez y sea en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, pues nosotros pues tendremos escasez de conocimientos tecnológicos, pero no significa que no podemos aprender. Nuestro Dios nos ha dado esas capacidades. Usted va a aprender hasta el día que se muera. Si usted decide todo constantemente leer, estudiar, decide aprender algo, usted lo va a lograr, pero tiene que tener esa voluntad, ese deseo, y no limitarse. Decir: no es que estoy viejo, no es que a mí se me pasó el tiempo, es que a mí no. Mientras usted tenga vida, mientras usted tenga salud, mientras usted tenga esperanza, mientras usted sirva a un Dios vivo, ese Dios vivo le va a dar a usted todas las herramientas que usted necesita para salir adelante. Y por eso le digo, muchas veces nosotros permitimos que el enemigo siga tomando ventaja y siga realizando su trabajo con mayor eficacia que nosotros, porque nosotros nos limitamos y decimos: no, ya hasta aquí llegué. No es que yo estoy viejo, no es que eso no es para mí, no es que yo no lo voy a aprender. No, hermano, usted no tiene que limitarse. Nuestro Dios está vivo. Y le pongo un ejemplo: Caleb. Caleb es un hombre que está en el libro de Números, que fue uno de los 12 que fueron enviados a recorrer la tierra prometida, y que fue uno de los que dio buenos informes acerca de esa tierra prometida y que le motivó al pueblo de Israel a que fueran a la conquista, pero ellos no quisieron. El pueblo de Israel no quiso, y Dios le dio una promesa a él. Y Dios le dio una promesa a él de que él no iba a morir, que él no iba a sufrir el castigo que todo el demás pueblo iba a sufrir, y que él iba a entrar y iba a poseer la tierra que él había visto. Esa es la promesa que Dios le dio. Y luego vemos en el libro de Josué que llega el momento en que la tierra ya se está empezando a conquistar, ya está empezando a ser repartida, y Caleb a sus 85 años, 85, ya había vivido bastante, amado. Le dice a Josué: Josué, varón de Dios, tú sabes que tú y yo estuvimos recorriendo la tierra prometida, y tú sabes que yo di buenos informes acerca de esto, y tú sabes la promesa que Dios me hizo a mí. Hoy tengo 85 años, pero me siento tan fuerte como en aquel entonces, y hoy quiero que me des la herencia que Dios me prometió. Y dice que Josué lo bendijo y se fue, y él fue y conquistó esa tierra de Hebrón, que es la que al final él tomó para sí. Pero el punto primordial, amado hermano, es que él no se limitó. Él dijo: yo estoy tan fuerte, voy a ir a luchar y voy a pelear por obtener aquello que Dios me prometió. Lo que Dios nos promete, amado hermano, también requiere esfuerzo, también requiere compromiso, también requiere preparación. Porque Dios sí promete y da, hermano. Yo no estoy hablando, ni estoy poniendo en duda la fidelidad de Dios. Lo que yo le estoy diciendo es: ¿usted está preparado, hermano? Tal vez usted le está pidiendo a Dios una bendición económica, pero usted no ha estudiado ni contabilidad, ni administración, ni proyecciones financieras, ni cosas que se van a necesitar para manejar bien ese dinero. Tal vez usted le está pidiendo a Dios un buen matrimonio, pero usted no se está preocupando en esa parte. No es... Hay cosas que a veces uno dice: ay, cuando se den veremos. No. Hay cosas que las cosas que tienen que preparar. Cuando se den veremos, sí, pero ya llevo cierta preparación, pues. Ya llevo una base. Ya llevo un fundamento. Bueno, hermano, vamos a dejarlo hasta ahí porque el tiempo se me fue, pero vamos a pedirle al Señor que si nos concede otra oportunidad, hermano, vamos a terminar de ver este tema, y que usted nos siga analizando y estudiando.
que usted sea bendecido. Y yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Que pase una bendecida noche, que Dios lo guarde, que Dios lo proteja y que el Señor continúe perfeccionando esa obra en usted y en mí hasta el día de su venida. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.